Buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor para que todos juntos le agradezcamos a Él este nuevo día que nos presenta, que nos regala y que nos da como una gran bendición. En esta hora temprana de la mañana queremos decirle al Señor que gracias por el sueño, por el descanso de nuestro cuerpo, por haber permitido sueños dulces, sueños de bendición, habernos protegido en nuestros sueños, para que asimismo también le honremos aún en este soñar con Él. Dios amado, te damos gracias por cada hermano, por cada familia, por cada uno de los oyentes, por medio de este medio, amado Rey, que nos alimentamos con tu palabra de verdad. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseña a través de ella el cómo vivir recta y correctamente para contigo, en santidad y en amor. Más cuando tú dices que sin santidad nadie podrá ver el reino de los cielos, ni tampoco agradarte a ti. Ayúdanos, Señor, a entrar cada día más a buscar de esa entera santificación para hacer todas las cosas a tu agrado, Señor amado. Bendigo a esta familia en Cristo, bendigo a todo oyente, a toda familia, a cada niño, a cada joven, a cada adolescente, adulto, anciano, en el nombre del Señor Jesús, esperando que cada día Él nos aumente la fe para poder así hacer uso y caso de la palabra que nos enseña cada día. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos, mis hermanos, un tema el cual está titulado así en la palabra de Dios, el afán y la ansiedad. Vamos a mirar sobre esto que nos ofrece el Señor a través de Mateo 6, 25, 34. Vamos a leer todos juntos esta hermosa palabra de Dios en el Evangelio del apóstol Mateo. Y miremos allí el título que le puso el hombre a este pasaje, que está muy bien definido, por eso lo quise dejar tal como está. Y dice así desde el versículo 25 al 34 del Evangelio según el apóstol Mateo. 6, capítulo 6. 25 dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Esta palabra está aquí en la Biblia y es dicha por nuestro amado Jesús, el Hijo de Dios. Dice el 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, hablando de las flores, de los lirios. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hemos leído la palabra de Dios y qué bonito es leerla así, en esta manera, pausada, poniéndole el sentido para lograr entender todo lo que Él nos quiere dar a conocer, porque todo lo que Él nos da a través de su hermosa, bendita palabra, nos conviene a todos nosotros, porque Él está haciendo que cada día sigamos en el lineal de Cristo, en una vida que satisfaga primeramente a Él, a Dios quien nos dio la vida, pero también a los que están al lado nuestro, y que nosotros sintamos satisfacción de esta vida que llevamos. La vida es corta, relativamente la vida es corta, así que hay que aprenderla a vivir, no de cualquier manera, no desaprovechando el tiempo, al contrario, si lo hemos perdido en cosas vanas y ahora que conocemos del Señor, redimamos ese tiempo, démosle más tiempo al Señor y devolvámosle aquel tiempo perdido. Eso es redimirlo, pagar ese precio de descuido que tuvimos antes. Aquí nos presenta el afán y la ansiedad, y de esto viven muchas personas. En este mundo, no interesando tipo de nación, la que sea, se vive con muchos afanes, y más en las capitales, en las ciudades. Un poco menor es esta ansiedad y este afán en los campos, en las veredas. Pero los que vivimos que somos citadinos, estamos en la ciudad, vivimos de muchos afanes. Y las cosas que se hacen con afán no quedan bien en la mayoría de las veces. Las cosas que se hacen con afán nos dejan experiencias que no son buenas. Nos dejan experiencias de repetición, de angustia, de afán, de mayor afán todavía. Hay cosas que requieren de cierta agilidad para llevarse a cabo. Hay unas cosas que toca hacerlas con prontitud y con ligereza, como el que está alistando una mezcla para pegar algo. Si se pasa el tiempo, pues se endurece y no le sirvió. O una mezcla para pegar unos bloques. Si la deja mucho tiempo, no le va a servir luego. Se va a poner como una piedra. Así también en los alimentos. Hay alimentos que toca hacerlos con agilidad, porque si no, no sirve. Esto no es afán. Eso no es ningún afán. Son cosas que deben de hacerse ágilmente, ¿cierto? Entonces hay cosas que sí requieren de esta agilidad para llevarse a cabo, para que tengan un final feliz. Pero estas cosas requieren una preparación o un alistamiento previo. Se puede decir que tienen que ser bien programadas. Dios nos está dando esta palabra para también programarnos, para que no andemos en afanes, para que podamos agradarle aún en nuestra forma de vivir. Y vamos a entrar un poco más allá a través de esta misma su palabra, para que Él nos enseñe y nos haga ver de la manera como realmente debemos de estar en su presencia, dándole más afán a cosas que no tienen sentido y descuidando lo que Él nos dio para cuidar, que es nuestra vida, porque la vida le pertenece a Él. El Señor nuestro Dios quiere mostrarnos a través de su palabra que hay cosas más importantes las cuales debemos prestar más importancia. Ese es el tema que hoy nos presenta el Señor. Todo esto Él nos presenta, todo lo que nos va a decir, nos va a dar a entender, es porque conoce muy bien nuestro corazón, como también la forma de proceder de cada uno de nosotros, y para eso que es bien variadita. Bueno, entonces primeramente Él nos previene de darle más importancia a la comida o a la bebida, así como lo hemos leído. Y damos muchas veces más importancia a la comida o a la bebida que a nuestra propia vida. Y esto es lo que realmente quiere Dios que revisemos.
porque la vida no es cualquier cosa, la vida es algo muy importante, como la salvación. No es comida ni bebida, dice la palabra de Dios, no es eso. Es la búsqueda entera en amor hacia Él y hacia todos los demás. Entonces, primeramente, Él quiere que entendamos que la comida y la bebida no es más importante que nuestra propia vida. Es apenas obvio que el cuerpo necesita de alimento para vivir, o de la bebida también para hidratarnos. Pero no debemos afanarnos por ello, dice el Señor. Así lo dice Él en su palabra. Y como ejemplo, bueno, Él lo dice así, porque Él es nuestro proveedor. Él puede decirlo. Y tenemos que recibir de esa misma manera, porque el que lo está diciendo es quien nos provee. Pero entonces hay que creerle, hay que tener fe en ello. Y vamos a mirar ese ejemplo que Él pone allí con las aves de los cielos, con las aves del cielo. Vamos a mirar el versículo 26 del estudio que estamos haciendo en Mateo capítulo 6. Y miremos el versículo 26 que está diciendo, mirad las aves del cielo. Y para esto que hay muchas aves, donde quiera que uno ha ido o va o está, hay muchas aves de distintas especies, muy bonitas por cierto. Y dice que las miremos bien. Ellas no siembran, dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Claro, eso es una ave. No tiene ni siquiera los miembros para poderse hacer esos trabajos, para hacer estos trabajos y labores tan precisas, como el sembrar, que necesita nuestras manos. Cegar igualmente, recoger lo que se ha sembrado. ¿Y cómo van a recoger estas pobres aves? No pobres, hermosas y benditas aves. ¿Y cómo van a tener graneros? ¿Dónde? No hay forma de pensarlo. Pero nuestro Padre Celestial está diciendo que las alimenta. O sea que Él provee para estas aves. Y si Él provee para estas aves, nos está diciendo ahí mismo en este versículo 26, en una forma de interrogación, de pregunta, hazte esta pregunta tú mismo. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mis hermanos, nosotros valemos mucho más que una ave. Llámese como se llame, incluso las que están siendo ya exterminadas, como el cóndor. Pero nosotros tenemos que dar el valor que Dios nos ha dado a nuestra vida. Una vida en la cual nosotros podemos edificar, ayudar a que se edifiquen otras vidas para lo que Él quiere, para la salvación y la vida eterna. Así que Él es nuestro proveedor. Él nos está diciendo allí, precisamente, hermanos, nos está diciendo allí en el versículo 27, vayamos un versículo más adelante, y nos está dando allí una manera de mirar, como una pequeña conclusión a este respecto, ¿sí? No es la conclusión completa del tema, pero está dando una conclusión aquí pequeña y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Ve? Esto va abriendo el panorama del entendimiento que Dios quiere que tengamos en el día de hoy para con esta palabra. Así que dejemos el afán, hermanos. No pongamos las cosas que son menos como mayor que nuestra vida. Y Él nos está indicando aquí de esas cosas, como es la comida, el alimento, la bebida, el vestido, porque hay muchas personas que no comen para vivir, sino viven es comiendo. ¿Ve? Porque piensan que eso es el todo de la vida. E incluso esta práctica de mala alimentación, de mucha búsqueda de alimento, puede proporcionar también a la persona enfermedad. Hemos visto algunos programas de personas
supremamente obesas, porque tienen una ansiedad de comer cada momento y piensan que eso es el todo de la vida, pero ellas mismas están siendo perjudicadas y pueden llegar hasta la muerte o vivir poco prácticamente. Así que pongámosle mucho cuidado, mucha atención a lo que el Señor nos presenta. Porque repito el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hay muchas cosas que a nosotros nos queda imposible hacer, hermanos. Él sí puede hacer eso, hacernos a la estatura que Él quiera. Y si somos pequeños en estatura, Él nos puede dar mayor estatura. Pídasela al Señor y estoy seguro que tienes fe, Él se la da. Alguien que asistía a la iglesia tenía un niño que decía que era de corta estatura. Y nosotros le decíamos a ella, mire, pues no se afane. No, pero es que la edad que tiene, ya tenía sus añitos de juventud y ella sospechaba que iba a quedar muy pequeño. Dijimos, mire, no se preocupe. Vamos a ponerle una oración al Señor. Y Él le va a dar la estatura. ¿Qué quiere? ¿Qué estatura quiere? ¿Ve? Entonces ella dijo la estatura y dije, mire, sin embargo, vamos a hacer una cosa. Pongamos por obra las cosas. Porque acuérdense que cuando hubo un potaje que se fue envenenado por una especie que no conocían, para que se fuera ese veneno le echaron harina. Y al que se le cayó el hacha al agua, echó un palo y la sacó. No que la haya jalado con el palo flotó y la hacha subió del agua. Entonces, obremos con fe, porque la fe sin obras es muerte. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dije, no, pues ¿sabe qué? Primero que todo, cómprele un balón de basquetbol o una cicla. Porque esos deportes, tanto el basquetbol como la cicla, más el basquetbol, alarga a la persona, la hace crecer. Entonces, por esa fe, ponga la fe en el Señor y por medio de tal cosa, que así se suceda. Dicho y hecho, hoy en día vemos a ese joven alto, alto, tiene una estatura alta, y dejó el afán y la ansiedad de eso que tenía la señora. En Dios encontramos todo tipo de remedio. Si estás obeso o obesa, si estás muy delgado, si estás muy bajito, bueno, hágalo, con fe todo se puede lograr. Pero necesitamos de esa fe, como la fe que hemos de tener para la palabra que estamos leyendo, que Dios nos está entregando. Quien lleva una vida con muchos afanes, por lo general es de corta vida, no vive mucho. Esto lo conduce, ese afán, lo conduce al estrés. Y el estrés es una de las enfermedades actuales que es causal de mucha pérdida de vidas humanas en este tiempo, porque el estrés está llevando a eso. Así que dejemos el afán y vivamos mejor, mejor para Dios. Dios nos está llamando a tiempo para que dejemos esas preocupaciones mundanas, que a veces la comida, la bebida y el vestido y todas las cosas, las busca mucho el mundo. Y nosotros como hijos de Dios, como aquellos que buscamos a Dios, es lo que lo menos nos debe interesar. Si tenemos fe, desde luego. Porque Él nos provee, Él es nuestro proveedor. No es que no tengamos que usarlas, sí, son necesarias para nuestra vida. Pero muchas veces por buscar esto, descuidamos a Dios. Y Dios nos va a dar una muy buena conclusión en este tema, a la final. Así que vamos a mirar las preocupaciones mundanas, ¿sí? Que es además prohibida. Esas preocupaciones mundanas y que son prohibidas las vamos a mirar a través de la palabra de Dios. Y el Señor nos ofrece en la palabra, en su palabra, sobre esas preocupaciones mundanas en los siguientes versículos. Vayamos a navegar allí en los versículos que nos ofrece la palabra de Dios para mirar sobre esa preocupación mundana que además es prohibida. Empecemos pues empecemos por mirar Salmo 127:2.
Y miremos lo que nos ofrece este salmo. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Está hablando claramente, mis hermanos, que muchas veces el afán hasta nosotros mismos nos lo buscamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos a la tarea de perder el tiempo haciendo nada y perdiendo el sueño. Y después nos toca andar con afanes. Después nos toca andar diciendo, uy, Señor, se me fue el tiempo, se me pasó el tiempo y no he hecho tal cosa, no he hecho lo otro. Pero ¿quién perdió el tiempo verdaderamente? No el Señor. El Señor da el tiempo. Lo que pasa es que nosotros lo administramos mal. ¿Ve? Mire como el Señor dice en el Salmo 127, en el versículo 2 que hemos leído en la Reina Valera, lo va a leer en la Nueva Versión Internacional, porque me ofrece una claridad importante. Dice así: en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde. Esto puede estar ocurriendo, mis hermanos. Puede estar ocurriendo en este momento. Dice, para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Entonces muchas veces nosotros nos acarreamos esas fatigas, hermanos. Él nos da el tiempo, de nosotros está la importancia de saber administrar el tiempo, porque por mal administrar el tiempo, por acostarnos tan tarde, porque ahí está diciendo la palabra muy claramente. Recuerda que lo leímos, que dice, por demás es que os levantéis de madrugada. Nos acostamos tarde. Y de madrugada, ¿quién va a rendir así? Entonces nos toca con afanes, porque no hay rendimiento. Dios quiere, y cuando dice aquí, voy a leer el versículo 2 en la Internacional para darles una enseñanza sobre el sueño, lo que Él concede. Dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Cuando Él dice que concede el sueño a sus amados, quiero decirles lo siguiente, hermanos: una buena cosecha no es producto de una interminable faena, sino el resultado de la bendición de Dios. No es lo que nosotros nos afanemos, lo que querramos hacer nosotros, no. Es por medio de la bendición de Dios. Por eso le estaba diciendo antes que se necesita fe, se necesita mucha fe para entender esta palabra y ponerla en práctica. De saber que nos provee, que no tenemos que tener afán ni ansiedad alguna. Los invito a que miremos Proverbios 10:22. Estamos hablando de las bendiciones de Dios, porque Él nos concede el sueño para que descansemos y seamos de buen fruto, de producir bien. Y dice Proverbios 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Ves? Cuando Él da una bendición, nuestro Dios no hace que tengamos tristeza o que sintamos de pronto que no hemos sido bendecidos como realmente lo es la bendición. Mire cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Oigan esto. Vuelve el Señor a decirnos: la preocupación, el afán no nos lleva a nada, mis hermanos. Nos lleva a mucha fatiga. Nos lleva a pérdida, no a ganancia. Así que hagámosle caso al Señor. Luego Él nos dice, nos previene ya, como primero fue el prevenirnos sobre la comida y la bebida. Pero Él aquí también nos previene de darle más importancia al vestido que a la vida.
Y esto también es obvio, que el cuerpo necesita el vestido para cubrirnos. Pero aún así no debemos de afanarnos por ello, dice el Señor. Porque Él lo dice así y tenemos que revisarlo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Por lo mismo que hablamos antes, porque Él es el proveedor de todo. O sea que no debemos de afanarnos por todas estas cosas. Lo que tenemos que afanarnos es por agradarlo, por hacer las cosas que a Él le agradan. Y aquí pone como ejemplo también a los lirios y a la hierba del campo para que nos demos cuenta sobre esta situación. Y si nosotros revisamos allí en Mateo, el versículo, el tema de estudio en Mateo 6, del 28 al 30, y dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mateo 6, 28 al 30. Y dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y nosotros vemos, está hablando de la espiga, de una espiga de cebada que se echa al horno para hacer el pan. Puede ser también de trigo. Todo aquello que va al horno. Le da un vestido muy hermoso. A las flores, ¿quién conoce los lirios? Los lirios son hermosos. Yo conozco rojos, no sé si habrán más colores. Creo que sí. Recordemos hoy a nuestro hermanito Efraín, que nos acompañó tanto tiempo y que fue aquí un buen servidor en la Iglesia Cristiana de Cundinamarca. Ya no está con nosotros, Dios lo recogió. Y él él tenía un cántico que cada que habían cumpleaños en la iglesia y en su casa y donde íbamos, él lo cantaba. Y hablaba sobre los lirios. ¿Sí? No me acuerdo muy bien del cántico, pero dice que lirios y tulipanes han de ser, y rosas y claveles han de ser las flores de su cumpleaños. ¿Sí? Eso adorna mucho, porque una flor como esas que está describiendo el Señor, un lirio, es muy hermoso, hermanos. Es algo preciosísimo. Entonces aquí el Señor dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más? Oiga, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dándonos allí el Señor también una pequeña conclusión, no es la conclusión del tema, pero Él nos da una conclusión allí en el versículo 31 y 32. La cual yo voy a pausar aquí un momentito y vuelvo y retomo en estos versículos. Que Dios me los bendiga grandemente, mis hermanos. Siéntanse honrados por el Señor y que todas estas bendiciones que Él nos ha compartido y dado en esta mañana sean fructíferas para tu vida y la vida de los tuyos. No dejes de orar por las personas que están en peligro con la pandemia, aquellos que ya están con ella o los que están esperando resultados, los que están en sospecha. Y oremos por los médicos, por las enfermeras. Hay algunos hermanos de la iglesia que trabajan allí en estos medios de la salud. Oremos por todos ellos para que Dios los guarde y los proteja. Por el ejército, la policía, por todos aquellos que trabajan cuidando las empresas, las fábricas que son de seguridad, paramédicos, los camilleros, los que manejan las ambulancias y los autos, los carros donde llevan los alimentos y transportan a las gentes para que vayan a sus trabajos. Dios bendice a todos ellos y aíslalos de todo mal y peligro,
Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, porque hecho está y lo doy por hecho, Señor. Amén y amén.